Muy buen día para todos. Un cordialísimo saludo. Y bueno, gracias al Señor nuevamente estamos aquí para el mensaje diario de las 7 de la mañana, ¿verdad? Y les invito el tintico de la mañana. Perdón, se olvidó abotonar aquí. Entonces, vamos a cantar en el libro de Segunda de Samuel capítulo 22. Segunda de Samuel 22, capítulo 22, versículo 2, que dice: El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Otra vez. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias principalmente por la gran obra del Señor Jesús y su obra redentora. Gracias a Él hoy tenemos la opción de ser salvos y tener una vida eterna contigo en los cielos, oh Dios. Entre tanto, pues te pedimos, danos sabiduría, danos entendimiento y que cada mensaje que tenemos en nuestras vidas sea para un crecimiento espiritual. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Tintico de la mañana. Hoy estamos en el libro de los números. Entonces me llamó la atención algo interesante sobre el sacerdocio. Hay muchos temas, ¿verdad? Siempre uno va encontrando algo en la cual el Señor nos enfoca, quiere que leamos, que aprendamos, que tengamos más claridad de las cosas. Entonces, en el libro de los números claro, los sacerdotes están mucho antes de números, pero comenzando el libro de los números hay como que un énfasis, ¿verdad? Entonces, encontré en el diccionario, dije, voy a buscar qué quiere decir sacerdote o sacerdocio. Encontré que en el diccionario tradicional dice sacerdote, persona consagrada y autorizada como mediador entre la divinidad y los fieles para realizar un culto. Entonces, esto es en el término del grupo que siempre ha venido liderando los temas de la Biblia, como anteriormente el catolicismo. También dice que es dedicado totalmente al servicio de Dios. Y es lo que conocemos. Yo desde niño, cuando era católico, y hoy en día los católicos pues también tienen su sacerdote, ¿verdad? Y eso es lo que hacen. Es como lo utilizan, o este señor sirve como intermediario entre todos los fieles y Dios, cosa que ya no es verdad. Y dice dedicado totalmente al servicio de Dios. Entonces, en este grupo religioso eso se utiliza todavía, pero esto es Antiguo Testamento y, como lo dije, aparece en el libro de los números haciendo un poco más de énfasis. Pero vemos que hoy en día, después que Jesús vino, y por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, viene de Cristo, seguidores del gran Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, pasó a ser el único sacerdote, Jesús, independientemente ya del Antiguo Testamento, de todo aquello, ¿verdad? Y a partir de Jesús, Él es el
sumo sacerdote, y nosotros los cristianos somos también, todo creyente cristiano, somos sacerdotes y tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos un intermediario como lo era antes y como lo está en el diccionario todavía tradicional. Entonces, mirando un poquito sobre ese tema de los sacerdotes, encontré en el libro de Génesis. Busquemos en el libro de Génesis 14:18. Bueno, a veces se complican las páginas, por más que las tengo señalizadas, ¿verdad? Génesis capítulo 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, en esta porción leemos la primera vez que encontramos un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Pero qué interesante que dice entonces Melquisedec, rey de Salem. Primero que todo aparece como rey. Entonces, a nivel humano tenía ya un poder, tenía una importancia a nivel humano. Pero dice Salem, dice y, ya viene una I, una conjunción que pega, que es inamovible, dice rey y sacerdote de Dios Altísimo. Entonces ya tenía estos dos privilegios, un privilegio humano y un privilegio espiritual, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué dice allí? Que sacó pan y vino. Estamos en el libro de Génesis, en la misma creación del universo, el principio. Y desde allí encontramos ya los símbolos. El Señor en su palabra desde el Génesis nos tenía todo preparado ya. Muy sabio en su creación nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando miramos y vemos cada detalle, cada cosa nos sorprende. Ya hubo un sacerdote, era rey, y dice que utilizó los símbolos de pan y vino. Interesante este primer sacerdote, ¿verdad? Y sí, como leímos en el diccionario tradicional, el sacerdote era como un puente entre los fieles y Dios. Porque después que ya el pueblo de Israel salió de Egipto, ya habían sido libertados, ¿verdad? Salieron de Egipto. Podemos mirar Éxodo 19:5. En Éxodo 19, capítulo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces en el Éxodo comenzamos a ver un poco más el sacerdocio, un poco más el acercamiento de ciertas personas hacia Dios. Y qué interesante que dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ya aquí hay como por decirlo así, ese matrimonio que siempre nos ha mostrado el Señor a través de toda su palabra. Jesús como el esposo, la iglesia como su esposa, pero en el Nuevo Testamento. Pero aquí ya se vislumbraba algo, ¿verdad? Ya se vislumbraba algo. Entonces dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ya mostraba el Señor que quería ese tipo de personas en la tierra
para que estuviesen gobernando, liderando, pero al decir santa, ya no líderes como tenemos hoy un presidente, ¿verdad? O ahí como había un rey en la parte humana, sino en la parte espiritual. Ya era un sacerdote, pero santo. Y sabemos que santo es apartado de Dios, apartado para las cosas del Señor. Nosotros somos santos, somos apartados hoy en día. Y desde aquí el Señor ya vislumbraba ese mensaje que él mandaba al pueblo. ¿Qué quería el Señor de su pueblo? Entonces ya los sacerdotes aquí comenzaron, después que salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué sucedió? Si leemos en el capítulo 20 de Éxodo, no lo vamos a leer, pero ya el Señor envió los 10 mandamientos. Y aquí ya hubo una primera desobediencia del pueblo, ¿verdad? Se desviaron de Dios. Ya hubo situaciones diferentes, pero el Señor ya estableció entonces un poco más seria la cosa con el pueblo. Ya no eran esclavos, ya eran libres y podían tomar decisiones con respecto al Señor. Entonces el Señor en sus mandamientos ya manda ciertas cosas, mandó también las fiestas para gobernar cómo debía ser el orden, ¿verdad? Había fiestas, había mandamientos, y el Señor también le ordenó a Moisés hacer un tabernáculo donde él quería estar morando con su pueblo. Dios quiso siempre estar aquí al lado de su pueblo y ordenó un tabernáculo al cual iba a entrar solamente un sacerdote, ¿verdad? Una vez por año entraba un sacerdote al tabernáculo de reunión, ¿verdad? Entonces, vamos un poquito más adelante, Éxodo 28:1, cuando ya había un sacerdote, eso era algo muy serio. Ya al tabernáculo podía entrar ese personaje, pero como Dios lo quería, lo más santo, lo más puro. Eso es lo que quiere el Señor. Y mirándolo al día de hoy, eso es lo que también quiere. O sea, siempre ha querido que seamos santos, puros, lo mejor. En Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas y a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Qué interesante cuando el Señor ya comienza a definir un poco más el sacerdote, el objetivo, el tabernáculo y quiénes iban a estar allí de momento para servirle, ¿verdad? Él, Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos. Lo interesante que dice en el versículo 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Esa vestidura sagrada es física, ¿verdad? Y ahí está todo el detalle de cómo era el vestido del sacerdote: blanco, puro, con todos los detalles, con el símbolo de las 12 tribus. Bueno, hay que leer todo para entender. Hay mucho para aprender sobre esta vestidura que tiene muchos significados. Hoy no vamos a entrar en detalle, pero ya vemos cómo el Señor ya define un sacerdote, unos sacerdotes, Aarón con sus hijos, y las funciones que tenían que hacer y todo el proceso, como lo leí en el diccionario tradicional, ¿verdad? Que dice que era una persona dedicada totalmente al Señor, intermediario entre Dios y los fieles, como dice. Y aquí estaba entonces el Señor ya dándole ese privilegio a Aarón y a sus hijos. Después vemos, ya eran los encargados, ¿verdad? Sabemos que había un altar, había que hacer unos sacrificios, había un proceso muy estricto que el Señor mandó que se hiciera. El tintico se va a calentar, se va a enfriar. Bueno, entonces, más adelante, ya cuando el Señor, ese pueblo, el pueblo siempre somos necios, pecadores, definitivamente. Miramos un poco más adelante en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 1, y el Señor aquí muestra cómo somos nosotros humanos, con esa naturaleza humana pecaminosa. No se escapa, nadie se escapa del pecado.
no estamos exentos de en algún momento caer. Por eso el Señor demanda de nosotros estar allí constantes, siguiéndole, escuchando su palabra, leyendo, cantando, orando, todo lo que se nos ocurra diariamente. Así como desayuno, almuerzo y comida, ¿verdad? Un día que deje de comer, al otro día qué hambre que tengo. 2 días, definitivamente hay algo, y así debe ser la palabra. Entonces, en Levítico 4, del 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces solamente tomamos el pedacito donde dice, si el sacerdote ungido pecare. Entonces el Señor está diciendo, por más que seas sacerdote, no eres el intocable, no te creas lo máximo. Por más que seas sacerdote, está como humano sometido si se deja llevar por las garras de Satanás. Entonces, todos somos pecadores. Dice su palabra, no hay justo ni aún uno, solo el Señor Jesús. De resto, todos. Aún aquí en el Antiguo Testamento habla que el sacerdote iba a cometer pecado. De hecho, sucedió, vemos como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron lo peor. Aprovecharon la investidura, aprovecharon el poder, lo que el Señor les dio para hacer cosas que no eran. El Señor les quitó la vida, un castigo fuerte, ¿verdad? Entonces el Señor muestra que por más que seamos sacerdotes, no somos los más, no estamos blindados. Entonces el Señor nos dice que cada día estemos en su palabra, y por eso dice aquí, si el sacerdote ungido pecare, ¿qué debe hacer? No morir, no retirarse. No, el Señor le daba la opción y dijo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, y dice, becerro sin defecto. Ahí entonces el Señor permitía que a través de un becerro, a través de un animal, hubiese derramamiento de sangre y hubiese esa paz, se transformara en esa paz y tranquilidad en su vida. Decir, Señor, ya estoy en paz contigo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Más adelante entonces vemos ya bien formal Levítico 8:5. Un poquito más adelante en Levítico capítulo 8 verso 5 dice: y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y los tumim. Entonces vemos aquí cómo el Señor ya definitivamente ordena formalmente los sacerdotes y la túnica, y cómo debería ser la túnica con todos los detalles. El Señor no se le quedó ningún detalle para la vestidura de los sacerdotes, como dije, que fueran santos, perfectos, como lo vamos a estar nosotros. Hoy en día nosotros, los que hemos hecho decisión de fe, hoy somos los sacerdotes, ¿verdad? Y el Señor dice que el día que nos lleve a su presencia vamos a estar en un cuerpo renovado. Es similitud de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. El sacerdote tenía que tener bien limpiecita, bien espectacular su túnica, con todos los detalles, como lo dije. Hay que leerlo y encontraremos entonces. Yo tenía por acá, de pronto no encuentro una foto, un dibujito del cómo debía vestirse el sacerdote, pero bueno, si lo encuentro se lo muestro con todos los detalles que el Señor quería. Entonces vemos cómo el Señor quiere que un sacerdote sea el indicado lo más pulcro posible. En esa época, además de la parte física, de su parte de vestimenta, su parte espiritual, ¿verdad? Todo eso está aquí.
Lo que pasa es que es un tema muy grande para leer sobre cada detalle, pero el que desee puede hacer un estudio al respecto. Luego, ya en Números, vamos al libro de los Números, capítulo 3, versículo 4, donde ya viene lo que hace un momento comenté. Dice: pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces, esos dos hijos no entendieron, o no quisieron, o no tuvieron voluntad de hacer lo que el Señor dijo, el puesto honroso en el cual estaban, sacerdotes. Y como dice en el diccionario tradicional, eran intermediarios entre los fieles y Dios. Qué interesante hacer ese puente, ¿verdad? Hoy en día el puente de nosotros es el Señor Jesús. Mire esa comparación, ¿verdad? Antiguamente era un hombre o varios hombres el puente entre la humanidad y Dios. Un sacerdote. Pero se aprovecharon, hicieron lo peor y el Señor les quitó la vida. No sirve porque era un mal ejemplo. Y quedaron los otros dos como sacerdotes en ese momento, que fueron Eleazar e Itamar. Después viene algo más interesante. Vamos a mirar en el libro de los Números, capítulo 3, versículo 12. Ahí mismo dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en el lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Entonces el Señor tomó para sí todos los primogénitos el día que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos, el que no tenía la puerta pintada con sangre en el dintel, esos no eran del Señor, eran de Faraón, y todos los primogénitos murieron. El Señor los llevó y dio. Todos los primogénitos eran míos. Pero aquí está también tomando el pueblo, la tribu de Leví. Recordemos que eran 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, 12 tribus. Y aquí entonces ya toma a los levitas. Números 3:12. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, así como los primogénitos, los apartó para él. ¿Para qué? Para que fueran sus sacerdotes. Ya no fue solamente Aarón y sus hijos, amplió, porque ya el pueblo comenzaba a dividirse, ya iban a llegar a la tierra prometida, iban a estar en grandes extensiones, y 4 o 3 sacerdotes ya no iban a ser suficientes para atender las cosas que demandaba el proceso en ese momento. Entonces el Señor tomó una tribu de Leví. Ahora, yo me pregunté, ¿por qué la tribu de Leví, verdad? ¿Por qué no fue otra? Eran 12, ¿por qué no cogió 2? O no sé, pueden venir 1000 preguntas, pero sí, ay, ¿por qué Leví? Pero encontré algo interesante. Miremos Éxodo 32, hay que volver, siempre estamos en lo mismo. En Éxodo 32, 26, un detalle interesante, de pronto desapercibido para nosotros, hoy en día yo lo encontré así como. Éxodo 32, 26 dice: bueno, esto fue cuando el pueblo salió de la esclavitud. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés fue por las 12 etapas, por la tabla con los 10 mandamientos? Cuando regresó, había un becerro de oro. Habían prevaricado contra Dios. Bajó Moisés con esa ira, ¿verdad? Y entonces hubo un momento en que dijo, Éxodo 32, 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? La ira, adorando un becerro, y el pueblo revuelto, y puso un punto. Hágame el favor, hasta aquí el desorden. ¿Quién está por Jehová? Los que estén con Jehová,
háganse aquí a mi lado, atrás de mí. Él hizo esa división. Allá los que estaban, todo el pueblo estaba con el becerro, pero dijo, acá conmigo los que están por Jehová, ¿verdad? Hizo la pregunta, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y hay algo ahí interesante, y dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces, era una tribu que pronto ya tenía mucho más inculcado en su corazón seguir al Señor. Ya había un pueblo que estaba, como siempre, entre nosotros hay muchos, y en una familia varios hijos, unos hijos que son obedientes, los que son buenos, y siempre por ahí hay uno que es el rebelde, ¿verdad? Siempre. Por cualquier razón ya le entra la rebeldía y se compara con el hermano, y porque a este sí, porque a mí no, y siempre vienen cosas. Entonces aquí el pueblo de Leví fue más obediente en ese momento y dijeron, nosotros estamos con Jehová. Rechazaron ya de plano en ese momento seguir adorando a esa estatua, a ese animal de oro que habían hecho en contra del Señor, ¿verdad? Entonces el pueblo de Leví, aquí vemos que el Señor lo escoge como la tribu del sacerdocio para que fuera el mediador entre todas las 12 tribus de Israel, las otras 11 tribus y Dios, porque cuando ya se repartieron las tierras, fue mucha la extensión, cada tribu cogió su extensión, y en todas las tribus el Señor asignó, o ellos, había siempre levitas, que eran los sacerdotes, se distribuyeron. Pero todo tiene su final. Llegó un momento en que el Señor dijo, bueno, ya está bueno, el pueblo no entiende tantas cosas que han pasado. ¿Cuántos años? 400 años el pueblo de Israel por el desierto. Y el Señor dijo, definitivamente voy a enviar a mi hijo para solucionar ese problema. Un solo sacerdote, definitivamente, y ya quitemos todos estos sacrificios, porque cada vez eran sacrificios, animales, derramamiento de sangre, y siempre lo mismo. Bueno, todavía estamos en lo mismo, ¿verdad? Dice el dicho ese, que el que peca y reza empata. No debe ser así. No debemos pecar para no tener que así que rezar. Cada día ser mejores cristianos, crecer en el Señor. Entonces, ante esa rebeldía, el Señor decidió enviar a su Hijo. Todos sabemos que vino el Señor Jesús y fue mal visto, le quitaron la vida. Pero esa vida fue por una razón importante. Pasó a ser el sumo sacerdote. Miramos en el libro de Hebreos 7:17. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Aquí entonces vemos que ya se habla de que hubo un solo sacerdote, el sumo sacerdote, que dio su vida por nosotros, el Señor Jesús. ¿Y qué dice? Según el orden de Melquisedec, como vimos allá en Génesis 14:18, el primer sacerdote, rey y sacerdote, Melquisedec, que ofreció pan y vino. Y aquí el Señor, con su muerte, antes de morir, dejó instituido ese único precepto que debemos cumplir cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, que nosotros lo tenemos los domingos. Todos no debemos perdernos por ningún motivo la participación de esa gran fiesta, recordar la gran obra del Señor Jesús, pan y vino. Cada primer día de la semana, no cada mes, no cada 6 meses, no cada año, no. En su palabra dice, cada primer día de la semana. Y así, estamos más cerca del Señor, porque todos sabemos que, como dicen por ahí, amor de novios, amor de lejos, amor de pendejos. Entre más se separan, más la cosa se va diluyendo, se va dilapidando. Con el Señor entonces Él dice cada primer día de la semana. Entonces nos mantenemos mucho más firmes, mucho más cerca del Señor, estamos, ¿verdad?, en contacto constante. Y ahí mismo Hebreos 7:21 dice, porque los otros, habla de los otros sacerdotes, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí está, Jesús es el fiador. Todos sabemos lo que es un fiador, ¿verdad? Compromiso
con la personalidad o la responsabilidad de otro. Y dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sí? Sacerdotes nacen, mueren, pero aquí el Señor Jesús fue sacerdote porque también murió, pero resucitó, y esto lo confirma con lo que estamos leyendo, que Él siguió. En el versículo 24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y es el Señor Jesús, un sacerdocio inmutable, no tiene cambio. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vida eterna. El Señor es el sacerdote único para siempre y nos dio a nosotros la potestad también de ser hechos sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes cuando hacemos decisión de fe y pasamos a ser realmente hijos de Dios. Y lo dice en Apocalipsis. Miremos Apocalipsis 1:5. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el único sacerdote que dio su vida por nosotros es el Señor Jesús, y aquí lo dice. El único que resucitó de los muertos para siempre, ¿no? Porque Jesús resucitó a varias personas, un niño, un joven, a su amigo Lázaro los resucitó, pero ellos volvieron a morir y ahí quedaron, como cualquier humano. El Señor Jesús murió, pero resucitó para darnos vida eterna. Y aquí lo dice, a Él sea la gloria, lavó nuestros pecados con su muerte, con su sangre, y nos dio a nosotros esa potestad, que en el momento que hacemos decisión de fe y le aceptamos como nuestro Salvador personal, en ese momento somos, dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Y recordemos a Melquisedec, rey y sacerdote. Y nosotros también tenemos ahora esa potestad de ser reyes y sacerdotes. Y eso es lo que somos en esta tierra. No necesitamos ningún sacerdote intermediario, ya no lo hay, ya se extinguieron. Solo hay uno, el Señor Jesús. Por eso es que le debemos respeto. Si respetamos al Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, ya no hay más. Él es el único sacerdote. No hay más sacerdotes. Eso ya está abolido por la misma palabra. Cualquier otro sacerdote que venga, que yo lo confieso, que yo le doy la hostia, ya eso está abolido. Nosotros tenemos contacto directo con nuestro Dios para pedirle en oración, ¿verdad? Darle gracias por todo, para hablar con Él a través de la oración. El único sacerdote. Y nos hizo reyes y sacerdotes también de nuestras vidas. Yo gobierno mi vida, me dio voluntad. Entonces eso es lo que debo hacer, seguir su palabra como está escrito. Qué interesante sobre los sacerdotes, ¿verdad? También miremos algo en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo, santos, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, que es lo que nos está llevando al despeñadero últimamente. Por las redes se encuentran muchas cosas. No todo es malo, pero hay que saber, hay que cuidarse, así lo dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor nos da entendimiento, nos da sabiduría, se la pedimos. Recordemos que a Salomón le dio sabiduría, fue un gran sabio. Pero nosotros, si no le pedimos nada, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí vemos el Señor que quiere con mi vida. Él tiene dones espirituales para darme, para desarrollar en mi vida personal, agradable y perfecta. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros desafortunadamente miramos otras cosas, ¿verdad? Somos muy materialistas,
somos muy mediatistas, es que quiero esto, pero lo quiero ya, y el Señor, queremos obligarlo, y tampoco, las cosas no son así con el Señor, ¿verdad? Para terminar, miramos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo, Primera de Pedro 2:9. Interesante también lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Hoy se habla de linaje, no mucho, pero sabemos lo que significa un linaje, ¿verdad? Algo interesante, algo importante. Mas vosotros sois linaje escogido, o sea, nosotros. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué más podemos decir? El Señor nos, de todas las formas nos habla, nos dice, trata de aclararlos. Somos sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, los sacerdotes, los que hemos hecho decisión de fe, los que estamos en el camino verdadero. Si alguien no ha hecho decisión de fe, se está perdiendo toda esta oportunidad, y más importante, vida eterna, porque después de esta muerte es que viene la buena vida. Nosotros aquí estamos a veces de paso, disfrutando aparentemente de cosas buenas entre comillas, ¿verdad? Van a una fiesta, van a cualquier reunión, hay alegrías de momento, hay licor, hay muchas cosas. Esto es momentáneo, pero esta vida pasa. Un día vamos a morir y vamos a entonces a tener solamente una vida eterna con nuestro Dios, si antes de morir hemos hecho esa decisión de fe, ese compromiso de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. El que no, cuando muera, va a tener una eterna condenación. Solo hay dos caminos después de esta muerte. ¿Dónde? Aquí en su palabra está. Hay que leer, y ahí está escrito todo bien cómo van a ser las cosas. Vemos muchas profecías que se han cumplido. Hay otras que están por cumplirse. Muchas promesas que se cumplieron. Muchas promesas que están por cumplirse, ¿verdad? Entonces, ojalá que el Señor nos ayude a crecer. Se pasó el tiempo. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos cuides, Señor, nos protejas, y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.